Vamos a tener dos conferencias, una al principio y otra después del café. Vamos a tener una presentación de un libro y después una sesión de comunicaciones con una ponencia especial al principio de esta sesión, que además es en inglés. Yo creo que para esta hora ya todos estamos despiertos y no habrá problema en entenderla. Así es que, si les parece, vamos a empezar. En primer lugar, tenemos a Enrique Azpilicueta. Enrique Azpilicueta es doctor arquitecto y profesor de esta escuela, del Departamento de Construcciones Arquitectónicas. Es una persona que ha tenido mucha actividad profesional en grandes obras, además, obras que tienen un carácter de industrialización, por lo menos en las cosas que se utilizan y en la manera de plantearlas, en la racionalización, y por lo tanto entiendo que nos puede dar una visión muy interesante de esta industrialización precoz que es el objetivo de este seminario titulado Cadenas de montaje. Enrique, cuando quieras, muchas gracias. Gracias, Juan. Muy buenas tardes. ¿Se me oye bien? Vale. Estupendo. Bueno, pues a mí estos temas, que siempre son objeto de muchas interpretaciones, o con este término así tan genérico y tan ambicioso, ¿no?, de industria y arquitectura, pues me gusta empezar con definiciones muy canónicas, ¿no? Y traigo aquí las del diccionario de la Real Academia Española. Bueno, respecto a lo que es la industria, pues está claro, industrializar, algo que sea objeto de industria, industrialización, etc. Pero sí me interesan mucho estos dos últimos. Serie, conjunto de cosas que se suceden unas a otras y que están relacionadas entre sí, no necesariamente son iguales. Y otra, cadena de montaje, proceso de fabricación en el que las etapas sucesivas y continuas están realizadas por distintos operarios. Siempre tenemos la imagen de la cadena de montaje de una fábrica de automóviles, pero evidentemente esta definición da muchísimo más juego. Bueno, si vamos a definiciones clásicas de lo que se entiende por industrialización, los tratados típicos, se define como el proceso productivo que emplea materiales, medios de transporte y técnicas mecanizadas en serie para obtener una mayor productividad. Respecto a lo que a nosotros nos interesa, consideramos dos tipos básicos. On-site, terminología inglesa, que es cuando se industrializa la obra, y off-site, cuando se fabrican elementos que se montan. Se fabrican en una fábrica y se montan en otra. Dentro de eso, como un submundo, sería la prefabricación, que no leo creo que tiene letra suficientemente grande como para que todo el mundo lo pueda leer, pero sí, aquí siempre estamos hablando de las discusiones de siempre, si sistemas cerrados, sistemas tipo mecano, sistemas abiertos, los semicomponentes, los componentes, los semiproductos, etcétera, o bien los edificios completos. Digamos que estos serían supuestamente los mundos en los que se mueve la industrialización. Bien, traigo, y ya va a haber algunas frasecitas más, pero traigo esta porque en realidad esta charla la tenía que dar Ramón Araujo, que por un problema de salud no la puede dar. Somos muy amigos y evidentemente pues le tengo que traer aquí de alguna manera. Y una de ellas es citándole con esta frase que me va a dar mucho juego, del número de la revista AV, el número 156, dedicado a la industrialización. Una idea inicial de gran presencia en la formación de la arquitectura moderna fue producir los edificios en serie para dotar a la arquitectura de las mismas prestaciones que el resto de los objetos fabricados en masa. Hasta ahí, siempre nuestra nostalgia de la industria del automóvil, de la industria aeronáutica, etcétera, etcétera, como arquitectos siempre hemos oído y es un tema sobre el que hemos vuelto recurrentemente, ¿no? La frase siguiente creo que es más interesante. Otra cosa es cómo se logró esto, porque el paralelo entre los edificios y los demás artefactos no es tan evidente como parece resultar en las proclamas doctrinarias, ¿no? Las diferencias de escala o las particulares características del sector de la construcción impidieron una aplicación directa a la arquitectura de otras experiencias industriales. Esta es, desde luego, es mi experiencia personal
y es lo que en parte voy a desarrollar en esta charla. Siento que me estoy quedando sin voz, gracias a que hay un micrófono. Bueno, aquí tenemos un primer ejemplo. Estos son imágenes sacadas de mi tesis doctoral sobre la construcción de la arquitectura de posguerra, y esto se puede considerar un intento de industrialización. Esto se debe a Francisco Luzzini, de Cubiertas y Tejados, que también lo participa aquí el Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento, el actual Instituto de Alberto Roja, y que en el año 53 desarrolla este sistema. Un sistema para conseguir que una persona que no sepa nada de cómo construir, usando estas plantillas en las que me aparece el tamaño, bueno, dónde tienen que ir colocados los ladrillos, los sardineles, etcétera, etcétera, pues empieza a colocar ladrillos siguiendo esta plantilla que se replantea con este sistema tan básico, y me va construyendo muros de carga. Es una manera de industrializar un proceso. Otro ejemplo, también más o menos de esos años, del año 55, Rodolfo García Pablos intenta una experiencia de prefabricación en España, construyendo escuelas prefabricadas en Algeciras, Tarifa, Los Barrios, San Roque y La Línea. Es un sistema absolutamente básico, como podemos ver, pero aún así, esto costaba un 25% más que construirlas con sistemas tradicionales. De nuevo, Ramón. Esta frase podría ser de cualquiera de los dos, de nuestras grandes discusiones, ¿no? El problema es que los arquitectos no podemos controlar este proceso de cambio en los sistemas de construcción, y pretender hacerlo tratando de incorporarnos a su lógica interna está en el origen de muchos desengaños. Hay muchos temas que deben considerarse, y uno de los más importantes es el papel determinante que la actividad constructora juega en la política de empleo. De modo que no siempre industrializar es la opción política preferida. Véase, época franquista, política de pleno empleo. Es decir, se prefería construir con ladrillo a sistemas más industrializados. La prueba es lo que acabo de enseñar, es decir, una prefabricación, una industrialización tan básica no era competitiva frente a la construcción tradicional. Bien, dicho esto, sigamos. Lo de la producción en serie, con las variantes que se quiera, y esto lo veremos al final, que es muy importante. Bien, tenemos dos, hoy se ha citado ya a Prouvé, creo, vamos, estoy seguro, y tenemos aquí la casa de un solo pórtico, la Casa Metropol, interesantísima experiencia de edificio completo, es decir, podemos analizarlo por componentes, pero en realidad es una patente que me resuelve un edificio completo con un sistema de montaje que lo hacen dos personas, y que se basa además en un tema muy interesante, que es que Prouvé todo lo intentaba resolver con la geometría, con su criterio de la resistencia equivalente, es decir, todas las secciones son de sección variable, porque aquí tiene mucho menos esfuerzo que aquí. Al final de lo que se trata es que el acero siempre esté trabajando a la misma tensión, con lo cual ya eso tiene toda una filosofía detrás que va generando forma. Y no solo eso, sino que los sistemas de unión son súper sintéticos, se basan en la geometría. Es decir, si el ajuste entre esta pata y este elemento horizontal, esta viga, es correcto, con un único pasador consigo que esto sea un empotramiento. Frente a eso tendríamos a Marcel Lotz, del que Prouvé no hablaba demasiado bien. Un librito muy interesante, pequeñísimo, comodísimo de leer, que se llama Conversaciones con Jean Prouvé. Merece la pena leerlo, habla de todas estas cosas. Bien, en estas viviendas de Rouen, que son las típicas que se hacen en la posguerra porque había que absorber la producción de acero en la Segunda Posguerra Mundial, entonces le encargan un todo acero y hace esto. Viviendas que, bueno, tienen este aspecto tan estupendo, pero que fueron objeto de fueron víctimas de un incendio algunos de estos bloques en el año 2000 algo y fue un desastre, ¿no? Lo digo porque esta construcción tan ligera es peligrosa. Bien, Lotz basa todo en atornillar mucho. Es otro planteamiento, genera otro lenguaje. Pero bueno, estamos en cualquiera de los casos hablando de dos buenos ejemplos. Prouvé, digamos, mucho más, con una filosofía de mucho más largo alcance, digamos, y Lotz con una producción
también atractiva. Años después nos encontramos con esto de César Pelli, que intenta industrializar o tecnificar la ventana y hace estos paneles tan interesantes para la Embajada de Estados Unidos en Tokio. Son unos paneles que en realidad reproducen una ventana tradicional con un sistema de rejilla, un fan coil asociado. No prosperó por una razón muy tonta, un tema de mantenimiento, es decir, hay que limpiar un filtro por cada ventana. Pero realmente, conceptualmente, es muy interesante. Y vamos ya a ver uno de los ejemplos para mí más paradigmáticos de industrialización por componentes, que es el Banco de Hong Kong. Este es un edificio que se construyó, se terminó en el año 85, fue uno de los, digamos, fue el punto supuestamente de inflexión en la carrera de Norman Foster y tiene el tema impresionante de que todo se fabricó, todos sus componentes se fabricaron fuera de Hong Kong. Lo único que se utilizó de autóctono fue los sistemas de andamios estos de bambú y nada más, ¿no? Y mano de obra, me imagino. Bien, en este caso, cada cosa se ha producido en un país. Es decir, por ejemplo, todo el sistema de forjados y de fachadas está hecho en Estados Unidos por Cappels Robertson, que hoy en día se llama British Robertson, multinacional en ese momento. Todo el sistema de mástiles verticales en acero, todos estos elementos están fabricados en Inglaterra y transportados evidentemente todo por barco. Aquí tenemos esa fabricación muy interesante, porque claro, aparentemente se puede hablar de fabricación en serie. Estos elementos varían, siguen la ley de la pirámide, pero una ley de pirámide oculta, digamos, de tal manera que con lo que se juega es con el espesor del tubo, que llega en las partes bajas del edificio a tener 12 centímetros de espesor y en las partes altas 1 centímetro. Vemos ya cómo el tema del montaje, fundamental a efectos de industrializar, está implícito. Es decir, estas piezas que llegan en un cuarto de elemento por planta, tienen esta unión por bayoneta, de tal manera que se pueden presentar directamente en obra antes de soldar y son estables. Estos son los forjados a los que me refiero. Este elemento que ya implica, este canto de forjado, que ya lleva implícito todo el sistema de anclaje de muro cortina, este zuncho de borde, digamos, este está hecho por Robertson, lo mismo que este sistema de chapa colaborante, con su unión clásica de conectores mediante pistola de cerámica, etcétera, etcétera. También el revestimiento está hecho por esta misma empresa con un tema muy interesante. Es el primer caso de un proceso de CAD/CAM integral. Es decir, estos paneles, dado el volumen del encargo, no hay que olvidar que este edificio tuvo el récord en coste como edificio singular durante muchos años, eran 100.000 millones de las antiguas pesetas. Era un encargo tan descomunal que le permitió a Robertson reciclar toda su producción y robotizarla, porque estos paneles, cada uno es distinto. Esto es un tema fundamental, es decir, ese concepto del CAD/CAM bien entendido, es decir, ¿qué nos cuesta más cuando ploteamos un plano? ¿Plotear dos planos iguales o plotear dos planos distintos? A efectos de papel, a efectos de tinta, nos cuesta prácticamente igual. A efectos de trabajo para generar el dibujo, no, evidentemente. Pero, en este caso, sí se utilizó, aquí vemos los paneles ya fabricados, y cómo se montaban, es decir, vemos que todos estos son elementos, algunos de ellos troncocónicos, geometrías bastante complejas, que permitieron a Robertson dar un salto tecnológico tremendo por el volumen del encargo. Esto es algo muy importante y luego me remitiré a una experiencia personal. Es decir, la industria da para lo que da, hasta que le ofrecemos un encargo o la seducimos con un encargo tan tremendo y además sabemos cómo funcionan sus procesos. Esta es la fachada, que también es de Robertson, que se engancharía todo este sistema de muro cortina al
soporte que hemos visto antes. Aquí lo vemos, los sistemas clásicos de tolerancias en 3 direcciones del espacio para hacer los reajustes y demás. Todo esto es un diseño, o sea, es un sistema por componentes que da lugar a un edificio único. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque es un edificio de un coste tremendo. Si esto lo pretendiésemos hacer para una vivienda unifamiliar, no. Tendríamos que ir a lo que nos ofrezca la patente directamente. Se llegó a tal nivel como hacer estos suelos técnicos que no se han repetido nunca más, de 1,20 por 1,20, con un nido de abeja de aluminio en el interior, aligeradísimos, que pesan 1 kilo y pico, y un coste, el suelo técnico más caro que se ha fabricado jamás. Pero que permitía introducir 4 redes separadas a eje 60 centímetros y simplemente girando se accedía bien a aire acondicionado por suelo, telefonía, voz y datos, etcétera, etcétera, energía y lo que sea, electricidad, en fin, lo típico, ¿no? Estos elementos se fabricaban, por ejemplo, estas escaleras mecánicas son alemanas. Todos los paquetes de instalaciones exteriores están hechos en Japón. Este elemento inferior está hecho en Alemania. Este espejo que coge el sol del exterior, lo mete en horizontal y lo baja por el atrio, también está hecho en Alemania. Estas grúas están fabricadas también en Inglaterra. Bueno, todo esto, este conjunto impresionante, que es este edificio, fue un reto brutal para el estudio de Foster, para la oficina de Foster, porque ellos se responsabilizaron de coordinar toda la obra. Era para el famoso Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, que está ahora todos los días en los periódicos, ¿no? Y tenía unas penalizaciones brutales si no lo hubiesen hecho en plazo. Lo hicieron en plazo. Pero lo que yo quiero decir sobre esto es que esto, que supuestamente fue un tremendo éxito para Foster, y lo fue, cara al exterior, realmente estuvo a punto. El esfuerzo que tuvieron que hacer logístico para coordinar todo esto fue tan brutal que estuvo a punto de hacerles cerrar el estudio. Esa es la segunda parte de la historia que la gente no suele saber, ¿no? Quiero decir que no se producen estos procesos estas heroicidades, no se producen con naturalidad, ¿no? Bien, yo tuve una experiencia con Salvador Pérez Arroyo de ese diseño integral de un edificio. Este fue un encargo que nos hizo Perfrisa y es coetáneo a lo del Banco de Hong Kong, esto es el año 85 también. Es un edificio todo acero, un poco en la línea de esto que he contado antes de Lodz, que se quedó al final en el diseño de un panel plano para competir con el Formawall que estaba fabricando en aquel momento Robertson. De ahí vamos un poco también a la dificultad de ese construir edificios completos, cosa que sí consiguió, por ejemplo, Plouver. Aquí vemos un poco todos estos detalles muy trabajados en una industrialización, digamos, barata, pero que se quedó solamente en eso que cuento. Todo era metálico, los tabiques, todo. Y al final se quedó en este panel. Vemos aquí la junta horizontal y tal. Que se chequeó precisamente en el Torroja y funcionaba perfectamente. Y eso es lo único que comercializó finalmente Perfrisa. Bien, y ahora ya salto también, continúo con experiencias mías personales. Este es la T4, la famosa T4 de Barajas, obra cuyo jefe de producción, obra altísimamente industrializada on-site, por supuesto, y cuyo jefe de producción, muy interesante, dato muy interesante, era ingeniero industrial, Javier Rey. Una persona de ACS, es decir, un personaje que es el que construyó, el que lideró la construcción del Estadio Olímpico de Sevilla, etcétera, y con el que he llegado a tener muy buena relación. Y este hombre realmente el esfuerzo logístico de organizar esta obra era brutal. Pensemos que aquí se facturaban, yo estuve 2 años en esta obra,
el momento más divertido, la verdad. Y se facturaban 6.000 millones, o sea, 30 y tantos millones de euros mes, solo en la T4. Durante los 2 años que yo estuve, cada mes había que, bueno, se hacía obra por ese valor. Si sumamos satélite era mucho más. Bien, aquí se utilizaron todos los sistemas imaginables de alto rendimiento. Por ejemplo, estas vigas de borde, donde va conectado el aire acondicionado de fachada y demás, estas se hicieron por el sistema de carro de avance, es decir, un sistema de encofrado. Primero se levantaban los pilares a 18 metros y luego se montaban estos elementos, estos carros de avance, para hacer vigas con tiradas de 72 metros entre juntas de dilatación. El rendimiento de esto, o sea, pensemos que el dique de la T4 tiene 1,2 km, el módulo son 9 metros, son 36 metros de dique, son 5 líneas de vigas, solamente lo que es a nivel de dique, más satélite, etcétera, los kilómetros de este tipo de vigas que al final se hacían como churros, porque en realidad era una extrusión prácticamente infinita, ¿no? Encofrados muy sofisticados, que incorporaban todo este sistema de entradas de aire y demás, que luego, una vez hormigonado, todo esto se desatornillaba y se quedaba incorporado a la pieza. Y con esta lectura, es decir, con soluciones muy ingeniosas para los capiteles, con elementos de rehundido para hacer una junta rápida, y con este aspecto, es decir, proceso que además, aparte de la calidad, aquí hay una cosa interesante. En proyecto, estas vigas eran prefabricadas. Los constructores muy listos dijeron, bueno, esto es lo primero que hay que hacer. Si hacemos esto con una calidad de prefabricado de fábrica, luego se va a llevar muchísimos golpes, va a haber que repararlas, va a ser un desastre. Entonces consiguieron darle un poco la vuelta a la tortilla, hacerlas in situ y cobrarlas casi a precio de prefabricado. Pero el resultado fue muy bueno, porque se pudieron postesar. Aquí vemos el sistema este muy tonto, pero muy eficaz, de resolver el capitel. Y este es el aspecto de estas vigas. Son 72 metros, salvando 18 metros de luz, 80 de canto, 9 metros es la luz. Aquí hay 2 cifras en barajas, 18 y 9, y con eso se entiende todo el edificio. Y bueno, estas piezas se tardó mucho en darles el visto bueno, se tardó 3 meses en darles el visto bueno, pero una vez que supieron hacerlas, las hacían como churros. Por contra tenemos todo lo que es estructura metálica, que esta sí viene fabricada de taller. Y lo único que se hacía en obra, aquí no aparece, es un cordón de soldadura aquí y otro cordón en los elementos de apeo que luego aparecerán, pero evidentemente esta estructura llegaba a obra. Aquí vemos el muñón, estos son los grandes puntales, aquí es donde este cordón, vemos cómo viene perfectamente preparado el perfil, y cómo llegaban las piezas a obra. Todo esto está hecho en Galicia, en una empresa que se llama Horta, que se dedicaba antes a la construcción naval y que recicló toda su producción para hacer esto. Otro tema interesante en mi experiencia es que las piezas más especiales y más singulares se consiguen con industria no tradicional de la construcción, es decir, no empresas clásicas dedicadas a la construcción. Por ejemplo, estos se dedicaban a la construcción naval. Este es el otro cordón que aparece, estos son los props, los apeos, digamos, de los finales. Y no hay más cordones. Las vigas de cubierta, las que hacen efecto pórtico y las normales. Todo esto llegaba así ahora. Y luego se unía con sistemas de tornillería de alta resistencia. Todos estos cordones están hechos por robots, todos. Con lo cual, ya estamos hablando de un proceso, digamos, sí, son piezas repetidas, pero con un diseño muy singular. Todos estos cordones maravillosamente hechos, no se junta el triedro, pasa el cordón, estos no llegan, etcétera, etcétera. Todos los detalles perfectamente finos. Piezas, evidentemente, unas vigas armadas brutales, ¿no? con unas alas de unos espesores que, evidentemente, esto no es laminable. Y todo esto está hecho por robots, ¿no?
La cubierta, que sí fue ya un poquito más artesanal, que es esta, Calcip, y que hubo que hacer un corta y pega, porque toda esta parte salía muy bien, es cilíndrica, pero aquí ya no. Aquí había bandejas que iban de estrecho a ancho y luego había que soldar. Calcip sufrió tanto, luego lo que pasa en estas obras, sufrió tanto con esta obra que inmediatamente sacó una bandeja que se llama X-Tail, con la que se han hecho ya bastantes cosas, que te hace como una cáscara de plátano, te va de estrecho a ancho y luego vuelve a estrecho. Tuvo que sufrir, tuvo que tener este calvario para dar ese salto. Aquí vemos de pronto las cosas que pasan, ¿no? Es decir, en una obra altamente industrializada, pues nos encontramos con que hay que hacer cordones de soldadura en aluminio in situ kilómetros y kilómetros. Estos son los lucernarios pequeños. El tema del bambú, otra cuestión, todas las pruebas de geometría que se hicieron, no voy a entrar en el comentario respecto a tal, pero bueno, nosotros la teníamos, el equipo español lo tenía dibujado durante tiempo, pero hubo un gran empeño por parte del equipo inglés en probar geometrías que eran imposibles, y al final se fue evidentemente a la única que resuelve, que es esta. También aquí hubo dos maneras de afrontar el tema, con distintas constructoras. Uno, atornillando tabla a tabla arriba, que eso es lo que se hizo en la T4, yo le decía a Javier Rey que iba a ser un desastre, y lo consiguieron. Este es el aspecto. Mientras que en satélite eran módulos que se montaba la tabla abajo y se subía. En realidad esto es una pequeña fabriquita a pie de obra, con todas estas hormas y formas de todas las geometrías que había que resolver. E incluso llegaron a fabricar esta maquinita para poderlas mover en el espacio y colocarlas con más comodidad. Bueno, elementos de montaje, ya no voy a entrar en el pormenor, de lo que había que hacer para poder subir esta pieza, abatir esto, coger el ala, la cara superior del ala inferior, etc. Y con este aspecto, la diferencia es que en satélite hay un foseado entre la viga y el bambú, en terminal no. En la T4 no, en T4S sí. Denota el montaje, es decir, también estamos en lo de siempre, es decir, la UT de la T4 era más, digamos, a la antigua, en el sentido técnico, frente a la de satélite, que eran dragados, y OHL, que era claramente muchísimo más profesionales, menos marrulleros, digamos, ¿no? Aquí vemos esto, por ejemplo, lo que hay que ver, que esto yo recuerdo perfectamente esta imagen, porque yo me fui a dar una vuelta al dique de satélite y estuve hora y media, 2 horas. En 2 horas montaron todo esto que veis. O sea, lo que es el rendimiento realmente de un proceso que ya se ha afinado muchísimo y que es en este sentido muy repetitivo. Y esto, la producción era relativamente artesanal de estas piezas de fachada que van en tracción, o sea, el sistema de estabilidad de este edificio es que todo el conjunto se baja, como si fuese un arco de tirar flechas, se introducen estas piezas de fachada, se suelta el edificio, se comprimen los puntales metálicos contra los elementos de hormigón y con eso se estabiliza todo el tubo. Bien, estas piezas se hicieron en muchísimas fundiciones a lo largo de toda España, con un protocolo muy claro, es decir, había que toda esta zona, esta parte es acero inoxidable fundido y forjado para que no tenga problema de rotura frágil. Esto es acero electropulido, dúplex, que va atornillado aquí. Y sin embargo estas piezas son pues como la primera industrialización de Paxton, es decir, hechas por fundición en molde de arena. También acero inoxidable, pero van a trabajar en compresión, no tienen problema de rotura frágil. Bueno, en cualquiera de los casos, esto se chequeó, volvemos al asunto también de los sistemas de control en obra, esto se chequeó con un 90% de las soldaduras, de las uniones, se radiografiaron. Y este es todo el proceso de puesta en obra, de entrada en carga de toda esa estructura, que además obligó a otro tema que fue inédito también, fue un objeto de gran discusión,
pero los movimientos de la estructura eran tan tremendos en el proceso de entrada en carga mediante estos gatos, que hacía por módulos completos de 72 metros, que no se podía montar la cubierta hasta tensar la fachada, porque los desplazamientos eran tan brutales que podían reventar todos los sistemas de remaches de la cubierta. Este es todo el proceso de tensado, que es también altamente tecnificado, es decir, hay una, no tengo aquí la lectura, pero vamos, cada 18 metros, perdón, cada 9 metros, que había una de las piezas de fachada, hay un lector para cada gato, con lo cual se iban regulando tensiones exactamente. Bien, bueno, estos son sistemas simplemente de la fachada inferior, no tiene mucho más comentario, simplemente son, esto sí ya es un sistema de patentes, una patente hidro que se metió aquí directamente y sin más, ¿no? Esto es, digamos, lo más impersonal de Barajas. Otra obra en la que se llevó la fábrica a la obra es esta, el Bernabéu. Yo salí de Barajas para meterme en este otro tinglao. Y aquí hubo que fabricar esta cercha allí porque era imposible transportar esto. Entonces se reforzaron, se construyeron unas torres rodeando las actuales de hormigón, y esas dos, se construyó este elemento allí, con lo cual hubo que trasladar toda una serie de protocolos de soldadura y demás allí. Sistemas de atmósfera controlada, etcétera, etcétera, para poder garantizar unos cordones muy, digamos, de alto riesgo, en el sentido de que estamos hablando de una cercha, una celosía de 130 metros de luz, 8 metros de canto, y con una responsabilidad de que si esto aquí hay un desastre en día de partido, pues es el horror. Todo este proceso fue bastante impresionante porque hubo que construir aquí una especie de cimbra que luego se utilizó además muy astutamente, esto luego se subió con unos gatos aquí y luego se utilizaba esta subestructura que se había utilizado para fabricar la cercha para mover todas estas carretillas y claro, son elementos que ya los vemos con mucha naturalidad, pero por ejemplo en la obra de Barajas si no había 200 de estas circulando constantemente no había ninguna. Y esto se utilizó, estos caminitos, pues para poder ir montando todos los elementos auxiliares para esa estructura. La parte exterior de los deambulatorios. Todo esto, por supuesto, eran piezas que venían, en este caso sí, venían, aquí se ven las uniones atornilladas, venían por tramitos, con estas cabezas hechas, con el nudo resuelto en taller y unidas aquí fuera. Y otro de los temas interesantes que va la fábrica a la obra. Chapa de 44 metros de longitud que me permite hacer una cubierta metálica de pendiente prácticamente cero, desaguando ahí atrás, este es el terreno de juego, esa es la calle Padre Damián, y cosa que se resuelve llevándonos una perfiladora a pie de obra. Dentro de la perfiladora lo que hay es esto, es una bobina y que me va sacando una bandeja de estas tipo, en este caso es una patente, no es calce, pero es igual. Y ya el colmo es esto, que es el aeropuerto de Oporto, en el que ya la perfiladora se va arriba, se mueve sobre carriles y me permite sacar bandejas de 100 y pico metros de longitud, que se engatillan además así. De nuevo ya vamos a sistemas mucho más interesantes. Esto es una especie de patín en línea que me engatilla las dos bandejas y quedan en libre dilatación y que si no se engatilla es como si hubiese cargado mal el papel en una fotocopiadora o una impresora, se paran. Pero si estos elementos no están bien presentados, este cacharro no camina. ¿Hasta dónde da la industria? Otro ejemplo. El estadio del Valencia, que ganó el Rey Fenwick. El concurso nos llamaron a Mike Slige, bueno, a la oficina de Slige Bergerman, que a su vez me llamó a mí, y estuvimos viendo la manera de hacer esto. Yo tenía la experiencia de Barajas, del bambú, de estas chapas perfiladas in situ y tal, y desarrollamos esto. Esta formita es un homenaje al murcielaguillo del escudo del Valencia, no tiene más, y tiene una cierta rigidez. Pero la gracia era conseguir chapas que salvasen 8 metros de luz entre apoyos, que fuesen continuas, sin juntas, para que no diesen una poligonal,
Y eso solo se podía conseguir con chapas de 1,2 a 1,5 milímetros de espesor. Lo normal en unas chapas de este estilo es plegar 0,6-0,8 milímetros. Bien, frente a un encargo de este calibre, 70.000 metros cuadrados de cubierta y fachada, la industria se puso de acuerdo. Luego al final no se hizo, pues por razones obvias, temas económicos, la estructura se ha quedado en hormigón y ahí de momento está, ¿no? Pero la industria respondió y dijo, lo hacemos. Nos traemos una perfiladora de donde sea, la fabricamos. Es decir, lo que quiero decir es que si lo mismo que pasaba en el Banco de Hong Kong, como el encargo es tan gordo, pues si usted hace tal monada, se lo lleva. Y además, curiosamente, en precio, era la solución más barata respecto a otra serie de sistemas que luego se testaron, como escamas, etcétera, etcétera. De largo, la más barata. Bueno, esto es un render feo. Bueno, esto es un edificio que hicimos Paloma Lasso, Luis Enguite y yo, un conjunto en el campus de La Moraleja, que vemos el aspecto final y decimos, hombre, pues no ha quedado mal, ¿no? Pero esto fue una experiencia para mí, en ese sentido, tremendamente frustrante, después de haber tenido la experiencia de Barajas, después de haber tenido experiencias como estas grandes obras, ¿no? Esto que vemos así, pues resulta que se construyó así. Es decir, no tiene más puntales, pues porque, no sé. Es decir, yo les dije, por favor, usad mesas de encofrado, por favor, usemos para estos bordes, que este proyecto, toda la gracia está en esta parte de la losa vista, una cercha que me dé esta recta, no hubo manera, lo hicieron tabla a tabla. Y aquí no hay tutía, es decir, tú te puedes poner como quieras, pero como resulta que estás en todo este proceso de que, sí, luego había temas muy interesantes, como postes salados de losas en los voladizos, etcétera, etcétera, pero en lo que son los medios auxiliares, resulta que tienes un banco, sabemos cómo son, etcétera, apretando precios como locos, todo el mundo a la baja, project manager por medio, bla, bla, bla. Resultado de la operación, al final queda bien. ¿A costa de qué? Un poco volviendo a lo de Foster. Yo no he metido más horas de trabajo en mi vida por metro cuadrado construido que en esta obra. Bueno, otra experiencia que he tenido respecto a lo que entiendo que es la industrialización mal entendida. ¿Qué es esta? El colegio alemán, el Monte Carmelo, el que se está haciendo ahora. Estos elementos de fachada, bueno, pues no vamos a entrar en la discusión de que si el proyecto es bonito o feo. Yo lo que digo es que estos pilares que son prefabricados no me ayudan a construir. Tengo que mantenerlos en el aire con un sistema de apeos complejísimos para poder hacer esta viga in situ y tal. Entonces, esto es un proceso que no se ha entendido nada para qué vale la industrialización. Bueno, vamos a darnos una vuelta sobre lo que hay muy rápidamente. Construcción modular, módulos 3D, mixta, con módulos metálicos, acero galvanizado, todos los sistemas de steel frame, etcétera, etcétera. Construcción en madera o construcción con containers. Vamos a ver ejemplos sin más. Voy a ir acelerando porque si no Juan me va a tirar de las orejas. Bueno, este ejemplo muy conocido de Habitat, ¿no? Pues aquí lo tenéis. Eso también se hace en acero. Cosas muy parecidas, es decir, contenedores con este elemento singular, etcétera. O bien estos sistemas, Modultec, que son curiosos, porque en realidad no son módulos tridimensionales entendidos como tal, sino son como pedazos de edificio que luego se maclan como si fuese un puzzle. Y otro tema muy interesante, estas son las casas que hace Toyota. Curiosamente, al cliente le ofrece mucha más confianza una empresa que se dedique a muchas cosas, entre otras a hacer coches que además se supone que son muy fiables. Entonces resulta que se dedican a hacer casas prefabricadas y se lo llevan crudo. Luego, el aspecto, aunque vemos que todo esto responde bastante a lo que es, o sea, por ejemplo, estos sistemas de arrastramiento y demás, ¿no? A lo que puede ser un poco la construcción de vehículos, resulta que el acabado final es súper tradicional. No es como, a mí lo que me encanta de Prouvé es que genera un lenguaje, esto no. O bien estas casas de Muji, tampoco. Estas casas de Muji de
¿quién es el arquitecto? Kenjo Kuma, que de nuevo, o sea, son sistemas muy ligeros, tipo, en algunos casos steel frame, etcétera, con todos acabados en seco, que tienen incluso atractivo, pero que al final lo que pretenden son ser muy tradicionales. Sistemas desplegables, que también tienen su gracia, y sistemas de containers que evidentemente luego estos interiores son también muy interesantes, ¿no? Pero digamos que esto ya es un tema casi de reciclado, ¿no? Soluciones en madera contralaminada, que es como, digamos, lo que nos permite, casi diríamos en industrialización de madera, es el último berrido y realmente permite cosas espectaculares, como puede ser este edificio, con un montaje de 2 personas, un gruista y los camiones, a razón de una planta por semana. Y con sistemas de unión absolutamente básicos, escuadras metálicas atornilladas directamente, es como construir con cartón pluma. Pero de nuevo, acabados tradicionales. Bien, esto no sé a qué viene. Sistemas de unión para elementos metálicos, pues vemos todos los que pueda haber, de tipo andamio, tipo más o menos sofisticado, clásicas placas de testa, etcétera. Es decir, este es todo el lenguaje clásico de los sistemas industrializados. Otro hito que a mí sí me interesa, porque en realidad es un sumatorio de cosas, es el Hotel T30, que supongo que habéis visto el vídeo, que se montó en 15 días, totalmente terminado, y que bebe de muchas cosas. Es decir, los forjados estos módulos incorporan ya todo, los acabados, la iluminación, todos los sistemas de instalaciones. Y es muy interesante, el edificio luego es feote, ¿no? Pero, quiero decir, es interesante el sistema de montaje, cómo, de nuevo, tenemos un sistema de ariostramiento en 2 direcciones, en este caso, un pilar en esquina con sus tornapuntas hacia arriba y hacia abajo, y un sistema de uniones troncopiramidales en esta pieza que llevaría la hembra y en estos elementos que lleva el macho, de tal manera que yo simplemente presento eso, va a su sitio, ya es estable y luego vendré a atornillar. Aquí lo vemos. En realidad esto tiene que ver con las cosas que hemos visto de LODS, de esos forjados bidireccionales huecos, ¿no? Otro tema, este me resulta muy interesante. Esto es una maqueta, evidentemente. Este es el segundo premio, el que quedó segundo en el premio Holcim del año 2012, o no me hagáis caso. Es curioso, estos paneles de hormigón infraligero, un hormigón que ya en sí es aislante, puede quedar visto a las 2 caras, y tableros de madera contralaminada, que evidentemente es un tablero contrachapado en 2 bidireccional de hasta 30 centímetros de espesor, lo que me permite trabajo estructural en 2 direcciones perfectamente. Puedo hacer voladizos, puedo hacer lo que quiera. Lo interesante de esto es que los paneles tienen forma, es decir, son estables por sí mismos. Aquí tenemos los componentes, es decir, la madera contralaminada, este hormigón infraligero, que es un hormigón con arlita y gaseado, que me da un aislamiento brutal, con posibilidad de incorporar serpentines y cosas adicionales, pero vamos, lo interesante es esto, ¿no? Con huecos rasgados, suelo-techo, y con esta configuración en planta que me permite muchos sistemas de unión, y con una unión entre piezas tan tonta como un pasador, para evitar desplazamientos en horizontal. Con eso ya construyo un edificio. Un sistema de montaje totalmente en seco y además totalmente recuperable, ¿no? Desmontable. Ya. Bueno, hablábamos de series, hablábamos de estas cosas. Si nos metemos ya en el mundo de las impresoras 3D, de las cortadoras láser y de todo ese tipo de inventos, ya realmente podemos hacer una producción en serie para hacer piezas muy singulares. Estos son pues, cosas parecidas. En esta escuela, por ejemplo, Almudena Ribot ha estado haciendo con su grupo de proyectos cosas de este estilo sin parar, ¿no? O bien con elementos textiles muy singulares, como esta historia de Zaha Hadid, o bien otra historia que también es muy bonita, que son piezas iguales montadas por un robot en posiciones distintas. Por ejemplo, los muros estos de carga de Deplaces con
esos pequeños toques, etc., ¿no? Es decir, ya el tema se diversifica de una manera bárbara. Tenemos esto, el pabellón de la juventud de Herzog y Merón, con un tratamiento de pieles totalmente singularizado, pero que no encarece, porque esto en realidad es una máquina que va haciendo estas cosas, y entonces igual que estampa con un dibujo, estampa con otro. O ya este elemento, este club de golf de Shigeru, que se basa en fresadoras 3D con mucho desperdicio de material, todo hay que decirlo, porque esto se parte de un bloque macizo de madera y se va tallando para conseguir esto con formas muy complejas y con un montaje súper sencillo en obra. Otro ejemplo ya de pieza singularísima es el pabellón Porsche de Hen Architects en Wolfsburg, que es un espectáculo de pieza, ¿no? Y esto es un concurso que hice precisamente colaborando con el antiguo estudio de Future Systems, con ALA Architects ahora, que consiste, que es ya totalmente industrializado, todo esto tenía que llegar a la Antártida desmontado, evidentemente. ¿Cómo conseguir estas formas? Pues era a base de una espuma rígida que me da soporte y que es aislante, tallada con una fresadora 3D y con una proyección de materiales compuestos, con lo cual estoy haciendo la forma que yo quiero. Son formas muy singulares, pero están hechas totalmente de un modo industrializado. Bien, vamos a ir acabando ya. Frase de nuevo de Ramón Araujo, ya no le vuelvo a citar más. Nos espera un futuro centrado en la industrialización. El papel que los arquitectos jueguen en él requerirá una formación técnica y global y una visión de la disciplina que está en las antípodas de aquella en la que en los últimos años se ha confiado. Yo ahora voy a sacar un ejemplo de cómo somos los arquitectos. Alejandro de la Sota, Correos de León. Como sabéis, un edificio que tiene la gracia de que parece que es muy profundo, en realidad estos son armarios acabados a fachada, esto está resuelto con un panel de 6 centímetros, panel Robertson, con despiece de junta claramente horizontal. La patente te hace o junta horizontal o junta vertical, no las dos a la vez. Y entonces don Alejandro dijo, a ver, esta es la patente que me toca, la junta que me toca, la horizontal, es gorda, no me gusta. Pónganme la vertical en horizontal. Entonces hizo esto, y hubo que meterle luego todo tipo de sellados de silicona y no sé qué. Y acabo con esta frase de Prouvé, luego diré dos conclusiones. La industrialización, esto con un punto de cinismo importante, ¿no? La industrialización abierta, ¿qué es eso? Quizás los concursos de paneles de fachadas, ventanas, puertas, etc. Nadie ha podido utilizarlos, no han servido para nada. Cada arquitecto quiere diseñar su truco, quiere su panel para él. Para que esa industrialización proporcione una arquitectura bella, es preciso que los arquitectos dominen los procesos. Creo que el mensaje es claro. Y yo concluía por mi experiencia que en el mundo de la industrialización, si no hay una demanda constante, no hay sofisticación. Nos quejamos mucho de que el mundo del automóvil evoluciona muchísimo y tal, y que sin embargo nosotros está. Por ejemplo, con esto del colegio alemán, yo visité una fábrica creo que era una de Prainsa, una de las gordas clásicas de prefabricación española, en Toledo, con una capacidad para construir media España. Estaban haciendo 6 miserables zancas de escalera para el colegio alemán. Las empresas locales son mucho más sensibles a los ciclos de la construcción que las multinacionales, dado que siempre en algún lugar del mundo habrá un ciclo expansivo en la construcción. Estas multinacionales, por temas de transporte, serán competitivas en la fabricación de componentes. La segunda es que los diseños más personalizados los ofrece la industria que no vive solo de la construcción. Bueno, pues yo ya he terminado. Bueno.